Gracias por continuar con Noticias Telemicro, señores. Ya retorna la calma al Congreso Nacional tras el retiro de agentes militares, mientras legisladores del PLD mantienen posiciones firmes sobre una posible reforma de la Constitución y el presidente Danilo Medina insiste en su silencio. Tenemos a nuestra compañera Xiomara Brito en directo desde el Congreso Nacional con los detalles de lo que ocurrió este jueves. Adelante, paso contigo. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. Y el día de hoy lucen tranquilos los alrededores de este Congreso Nacional. Esto tras el retiro casi total de las fuerzas militares y policiales que cercaban la zona. Felicitamos la decisión. Ya nos incorporamos a los trabajos de manera normal. Es evidente que el Partido de Liberación Dominicana era quien tenía el cerco, no era por resguardar el Congreso, era simplemente por cuestiones de poder. Dentro del Poder Legislativo continúa la lucha interna entre legisladores leonelistas y danilistas en torno a una posible reforma constitucional. Y es que el silencio que aún guarda el primer mandatario sobre el tema crea incertidumbre entre diputados leonelistas. Entonces, en la medida que esta incertidumbre se fomenta y prevalece, en esa medida se crea inestabilidad política, social y ya hasta económica en la República Dominicana. Alrededor de la propuesta de modificación constitucional que viene a requebrantar el orden nacional. Mientras el vocero del bloque de diputados del PLD asegura que hay tiempo para que el presidente Medina se pronuncie. Y nosotros todavía estamos hablando por boca de ganso. Al final le toca a Danilo decidir la suerte de él. Sobre las negociaciones para llegar a un acuerdo en el PLD que permita bajar los ánimos, danilistas y leonelistas mantienen posiciones firmes. No vamos a permitir ningún acuerdo o negociación que tenga que ver o diligencia la alteración de la Constitución de la República Dominicana. No hay interés de hacer acuerdo. Tú no puedes condicionar a nada la necesidad que tiene el partido de que los dos principales líderes se junten. No se descarta que la próxima semana sea sometido el proyecto de ley que crea la necesidad de una reforma constitucional. Es toda la información desde el Congreso Nacional. Retorno a los estudios. Gracias por tu reporte desde el Congreso, Xiomara Brito. En tantos sectores consideran que se hace necesario que dentro del Partido de la Liberación Dominicana se vislumbre de una vez por todas una solución a la crisis que mantiene tenso a todo el sistema partidario por el tema de una modificación constitucional. Wendy Hill trabajó el tema y nos tiene los detalles. Veamos. Los caldeados ánimos que durante los últimos días caracterizaron al partido gobernante esta semana han ido bajando de manera significativa. Sobre todo, se ha mermado luego de las reuniones sostenidas con el secretario general del partido, con los líderes enfrentados, Danilo Medina y Leonel Fernández. De acuerdo al mismo Pared Pérez, el presidente del partido sugirió una comisión para limar las asperezas que han tocado fondo en el PLD, pero para algunos no es necesario, sino más bien le tiran la cuava a los altos organismos del partido. No, eso no tiene sentido, eso es un flaco servicio a la institucionalidad. Lo que debe hacerse es convocar permanentemente al comité político que nunca se reúne. Las reuniones duran hasta 7 meses promedio para que ese organismo, que se supone que tiene que estar reunido mínimo una vez a la semana, y se está reuniendo promedio cada 7 meses. El Comité Central lo reúnen y lo convocan cada 4 años. En el PLD no se están discutiendo los grandes problemas nacionales. En eso es que tiene que estar. Para la sociedad civil urge una salida porque el tema PLD salpica todo el sistema nacional y tiene paralizado el país. De la sociedad dominicana deben estar alerta, deben actuar con firmeza, con mucha madurez e impedir retrocesos en el orden del sistema democrático en la República Dominicana. El politólogo Manuel Cruz considera incierto el futuro del partido que ha gobernado los últimos años. Proyectar lo que pudiera pasar en el escenario va a ser bastante difícil, sería quizás especular. Todo va a depender de si finalmente se introduce o no el proyecto de reforma constitucional. Otro elemento que en definitiva apacigua las aguas en el PLD fue desmontar el cerco militar en las afueras del Congreso Nacional. Wendy Hill, Noticias, Telemicro. También dirigentes del Partido Revolucionario Moderno aseguran que no existe ningún conflicto entre los líderes de la organización, Hipólito Mejía y Luis Abinader. Conectamos con Osiris Mora desde la avenida Anacaona con los detalles. Buenas tardes. Gracias, Rafaelina. Buenas tardes.
Y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, tanto de la corriente del expresidente Hipólito Mejía como de Luis Abinader, han resaltado hoy que esa organización política está unificada. Eddie Olivares, vocero del exmandatario Mejía, ha destacado que no existe conflicto alguno entre los líderes del PRM. Entre Luis y Hipólito Mejía no existe ningún conflicto, existe sencillamente una competencia interna democrática ejemplar. El presidente Mejía y el compañero Luis Abinader tienen una comunicación permanente. De su lado, Roberto Fulcar, coordinador general del proyecto Luis Abinader Presidente, destacó que el PRM ha tenido una conducta coherente en torno a un posible proyecto de reforma constitucional. Que la postura del PRM no es simplemente una oposición a la modificación constitucional para que pueda reelegirse o candidatearse de nuevo el presidente Danilo Medina. Nuestra lucha para frenar el continuismo de la corporación del PLD. Pero el destacado dirigente del PRM, Tirso Mejía Ricard, llamó a esa organización a que sea más contundente en su rol de oposición al gobierno. Sean participación que asuma las reivindicaciones populares, no solamente populares, sino de las clases medias y del empresariado, para que tenga una posición más activa, se tire más a la calle. El destacado dirigente del PRM, Tirso Mejía Ricard, propuso también formar una coalición de partidos y de miembros de la sociedad civil para que en el año 2020 puedan sacar del poder al Partido de la Liberación Dominicana. De mi parte es todo lo que tengo, ahora yo retorno al set central de noticias. Bueno, así están las cosas en el PRM. Gracias a nuestro compañero. En tanto, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, llamó este jueves a que se respete la Constitución de la República luego de los conflictos suscitados por diversos sectores frente al Congreso Nacional en rechazo de una posible reforma constitucional. Asimismo, convocó a los representantes de las organizaciones políticas a que se sienten en la mesa del diálogo. Cumplimiento irrestricto de la ley, cumplimiento de la norma sustantiva y además la parte más importante y trascendente, que de alguna manera se propicie una vida digna y que todos los dominicanos y dominicanas se expresen en los términos en que entiendan. Wilson Gómez ofreció estas declaraciones al depositar una ofrenda floral en el altar de la patria por motivo del 158 aniversario de la muerte del patricio Francisco del Rosario Sánchez. Señores, el gobierno dominicano resaltó el impacto de República Digital en las micro, pequeñas y medianas empresas asistidas, en el que destacó un incremento en las ventas de alrededor de 15 millones de pesos. Asimismo, en el sector de la educación superior, la ministra Alejandrina Germán aseguró un antes y un después luego de la implementación de las tecnologías. Estamos seguros que antes que concluya este año 2019, el programa República Digital en el eje de educación habrá hecho realidad la inclusión de las tecnologías a los procesos educativos, para así poder afirmar con orgullo que podemos garantizar que no hay desarrollo de nuestro país. En el acto que se llevó a cabo en el Palacio Nacional y que encabezó el presidente Danilo Medina, asistieron además los ministros de la presidencia Gustavo Montalvo, el ministro de Industria y Comercio, entre otros. Señoras, y hoy los norteamericanos están de fiesta, nuestra gente que nos ve en Estados Unidos, y es que cada 4 de julio pues celebran su independencia tras liberarse en 1776 del Imperio Británico. Manuel Ruiz con los detalles de cómo celebran hoy el 4 de julio. Hoy 4 de julio es celebrada la más grande fiesta nacional aquí en Estados Unidos. Con alegría y entusiasmo, el pueblo norteamericano celebra el 243 aniversario de la Declaración de Independencia redactada por Thomas Jefferson y una comisión que incluía a John Adams y Benjamin Franklin. Este día marca la firma de la declaración en la cual el país proclamó su separación formal del Imperio Británico en junio de 1776 y ratificada por el Congreso Continental el 4 de julio de ese mismo año. Es el día de fiesta nacional que marca la firma de la Declaración de Independencia. Es un día feriado en todos los Estados Unidos desde 1914.
Massachusetts fue el primer estado en declarar la fecha un feriado oficial. El Congreso lo declaró día feriado en 1870. En todo el país son realizados desfiles, marchas, encuentros familiares y, por supuesto, cada grupo étnico lo celebra adecuándolo a su cultura, pero sin lugar a dudas, Nueva York es una de las ciudades estadounidenses en la que las celebraciones del 4 de julio, el patriótico Día de la Independencia Americana, son más espectaculares. Año tras año, uno de los momentos más destacados son los impresionantes fuegos artificiales patrocinados por los grandes almacenes de Macy's y que hoy está celebrando sus 42 aniversarios. Desde Nueva York, Manuel Ruiz, Noticias Telemicro. Felicidades para toda nuestra gente que nos ve en Estados Unidos, que hoy están de fiesta. Continuando precisamente en el ámbito internacional, señores, el Papa Francisco recibió hoy a Vladimir Putin en el Vaticano. Veamos los detalles de este encuentro con Anabel de la Rosa en el bloque internacional. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Con una hora de retraso, como la ocasión anterior, hace 4 años, cuando visitó el Vaticano, el presidente ruso dialogó durante 60 minutos con el Papa Francisco y 2 temas fueron principales: el complejo conflicto en Ucrania y la protección de los cristianos en el Medio Oriente, especialmente en Siria. Y la tercera cuestión fue la crisis en Venezuela, de la que también hablaron. El Papa espera de Putin una posición en favor del alivio de las tensiones en una cuestión como la de Ucrania, que es primordial para la Iglesia Católica. Según una fuente, Putin efectivamente planteó la cuestión de Venezuela, país sobre el que Rusia ejercita una gran influencia y además está expuesto en $17.000 millones de inversiones. Durante el tradicional intercambio de obsequios, el pontífice le regaló una medalla de la Primera Guerra Mundial, mientras Putin le regaló un libro sobre el pintor y escultor Miguel Ángel, un DVD de la película El Pecado y un ícono de los santos Pedro y Pablo. El Grupo de Lima albergará el 6 de agosto en la capital peruana una conferencia internacional por la democracia en Venezuela, evento al cual ha invitado a un centenar de países que en alguna medida tienen vinculación con la crisis en el país caribeño. Así lo informó el gobierno de Perú. Hondureños abrieron las puertas de sus casas para que brigadistas de salud entraran a fumigar en combate al mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, que está causando estragos con decenas de muertos en todo el país. En lo que va de año se han confirmado la muerte de 44 personas y otras 35 sospechosas de haber muerto a causa de la enfermedad. México se blinda contra la migración. 6.500 efectivos se han extendido a lo largo de la frontera sur en operativos migratorios, un despliegue que forma parte del acuerdo con Estados Unidos para evitar la amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos a cambio de frenar la llegada de inmigrantes de terceros países que cruzan México para entrar en Estados Unidos. Según el comandante de la Guardia Nacional, Vicente Antonio Hernández, las autoridades han rescatado a 20.400 migrantes de terceros países en la frontera sur de México en menos de 2 meses. Trump ha elogiado los esfuerzos de México para detener a los migrantes, algo que tradicionalmente ese país nunca había hecho, empleando a las fuerzas de seguridad. Es todo en el bloque internacional. Que tengan todos feliz resto de la tarde. En breve les contamos qué medida preventiva impusieron a un militar acusado de matar a un supuesto atracador. No se vayan.